Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar donde usted me está viendo hoy, mis hermanos. Bueno, pues una vez más le damos la bienvenida aquí a este su canal, nuestro canal, Punto de Vista. Y hoy, desde nuestro punto de vista, atendiendo a todo lo que han escrito y han solicitado, y también a Tony y a Camilo, por separado, que son los que me han dicho que explique mejor y dé una explicación más profunda acerca del caso del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro de la República Bolivariana de Venezuela y su esposa, la primera dama Silvia Flores, primera combatiente, los cuales fueron secuestrados. Bien, entrando en contexto, comenzamos. Pero antes de entrar en el contexto de Nicolás Maduro, como me lo han solicitado, que explique más, le quiero dar una explicación. En el día de ayer, cuando viajaba el presidente en su avión, Fuerza 1, no sé cómo le dicen, daba una entrevista a una periodista en la cual decía que enviaba un mensaje hacia el pueblo. Por favor, escuchen bien. Quiero que escuchen bien y pongan atención a esto. Enviaba un mensaje al pueblo de Irán. Enviaba, oigan el mensaje subversivo de este presidente, enviaba al pueblo a volcarse a la calle, a hacer actividades y tomar sedes del gobierno, tomar sedes del gobierno de Irán, tanto el parlamento como todo, que tomaran todas las sedes municipales y provinciales y que se volcaran a la calle y que no iba a permitir, oiga usted, la muerte de un iraní y que esto conllevaría a responder al gobierno de Irán. Esto es una falta de respeto y es una violación del derecho internacional. Está incitando a la violencia a un país a que se volque a la calle, a que tomen sedes de gobierno y sedes municipales y provinciales y que dice que no puede haber un muerto. Y cuando sabemos conscientemente y probado que fueron presentados en el día de ayer a miembros de la sede diplomática dentro de Irán las pruebas de quienes ejercieron los actos de asesinato de la población o desvivimiento de la población iraní, que fueron fuerzas alentadas por la CIA y la inteligencia israelí, que todos sabemos cómo se llama, pero vamos a decir así, la inteligencia israelí, que son los que están detrás de estos actos, los que están estimulando, los que están pagando y los que están preparando. Y en el día de ayer se desactivó un grupo que iba a hacer atentados con armamentos explosivos en Irán, y los cuales también fueron presentados a estas sedes diplomáticas. Analicen que detrás de esto está la CIA y el Mossad, tratando de alentar una implosión interna en Irán, un Irán bloqueado, igual que está bloqueado Venezuela, igual que está bloqueado Cuba, que tiene problemas económicos, que no puede vender su petróleo y que todos sabemos que de caer el sistema islámico de Irán sería invadido por Israel y Estados Unidos, los cuales se apropiarían de ese petróleo, de ese gas natural y de los yacimientos de oro. Por eso estoy diciendo, fíjense, pero ahora viene lo que yo quiero que ustedes analicen. ¿Cómo es posible que en estos momentos este presidente anormal, este monstruo, asesino y genocida de Calígula Trump esté incitando a un país cuando dentro de su país una fuerza sicaria paramilitar llamada ICE o Hielo, sicaria, unos sicarios, están violando los derechos civiles, los derechos humanos y asesinan o desviven migrantes y ciudadanos estadounidenses, perdón. ¿Cómo es posible? Y que haya una gran manifestación dentro de su país en contra de esto.
y él esté mirando hacia Irán, cuando él ha dado orden de desvivir con este grupo paramilitar llamado ICE o hielo. Perdón. ¿Cómo es posible? ¿Qué inmoralidad? Y trata de alterar el derecho internacional, violando, alterando el sistema político mundial, porque ya un presidente ya no solamente es contra México, contra Colombia, contra Venezuela, trata de apropiarse de Groenlandia, trata de buscar conflicto con el gobierno de Canadá, invadir, y ahora también está buscando un conflicto internacional con Irán, que también que tiene un gran desarrollo misilístico y de drones, y que está desarrollando sus fuerzas armadas en protección de un posible ataque de Israel y de Estados Unidos. Y les voy a decir algo, mis queridos hermanos, en este punto de que yo quería hablar y que me han pedido que explique. Desistir, y escúchenlo bien, por favor, abran oído, interpreten esto. Desistir un ataque por parte de Israel y de Estados Unidos, los misiles hipersónicos que tiene Irán, ya ha dicho que tienen desarrollo de cabezas nucleares. Y si uno de estos cohetes ya tiene cabezas nucleares, mis hermanos, son lanzados y en minutos rápidos ya están en Israel. Y en unos minutos más lentos, de 10 a 20 minutos, están en los Estados Unidos. Y pueden ser tirados contra la base, contra la base de Guam, de la isla de Guam, y contra otras bases que hay en Qatar, y lo estoy diciendo aquí, catastróficos, mis hermanos, porque morirían de inmediato personas, algunos militares que están conscientes de lo que va a pasar y otros inocentemente. Este loco, este imbécil, este enfermo, que ayer un trabajador le dijo protector, y ya sabe qué queremos decir con esto, protector de pedo, y él le contestó fuck you y le hizo así con el dedo. Un presidente, un trabajador, cuando él pasaba. A este trabajador lo dejaron sin trabajo y hubo un grupo que hizo un programa y le regaló $5,000 para poderlo apoyar, ya que quedaba sin trabajo, por decirle la verdad al presidente de los Estados Unidos, el que está mirando Pirán, el que está diciendo que se voten a la calle, el que está diciendo que tomen sede del gobierno, el que está diciendo que hagan manifestaciones, que hagan actos terroristas, porque eso es lo que está incitando, y por eso ayer fue detenido un grupo y Irán pudo neutralizarlo, un acto de terrorismo y sabotaje que iba a realizarlo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Qué moral tiene este presidente? ¿Cómo es posible que el Congreso y el Senado y los senadores y congresistas mantengan en el poder a un podrido presidente con 34 cargos y ahora enredado en la lista de Elting, ahora enredado en usar una fuerza paramilitar para dañar a emigrantes y a ciudadanos estadounidenses, provocándole la muerte? Nadie puede justificar la muerte de esta Renee Nicole Gould, asesinada o desvivida de forma violenta por un sicario de ICE. Hoy ICE es el sicario que usa el presidente Calígula Trump contra su propio pueblo. Maltrata, rompe. ¿De qué moral tiene para él inmiscuirse en los asuntos internos de otros países cuando él tiene un problema a lo interno? Cuando hoy todo está volcado, el pueblo en la calle de Estados Unidos, Nueva York, California, Pensilvania, cuando hoy los americanos están pidiendo la renuncia de él mismo porque no aprueban ya su gobierno, ya hay una aprobación por encima, una desaprobación por encima de del 70% de la población, y sin embargo,
con todas las violaciones a los derechos civiles, a los derechos humanos, a la Constitución estadounidense, a las leyes federales, pasar por encima del Congreso, permanece inmoralmente un presidente que se ha declarado en rebeldía y desacato. Y quieren darle desacato a Bill Clinton, cuando él está en desacato porque él no cumple las leyes federales, ni la Constitución, y pasa por encima del Congreso y se limpia con el forro de su hueso o de su podrido ano todas las leyes de Estados Unidos, Constitución y todo el mundo. Pero nadie es capaz de asimilar. Y entonces usted ve hoy en las redes, como vi yo, a un grupo diciendo, una cubana, que aprobaba la invasión a Cuba y de Venezuela y que no le importara que hubieran muerto porque el gobierno de Cuba, la dictadura como ellos dicen, había matado a millones de mujeres y niños. Caballero, ¿hasta dónde van a llegar las mentiras? ¿Hasta dónde van a llegar estos enfermos mentales? Porque estos son enfermos mentales que están en las redes, que decían el mal para su gente, pero no tienen el valor, ni testículos, ni ovario, de montarse en una embarcación e ir a Cuba a luchar por la libertad. Ahora sí proclaman por sus podridas bocas el que sí, que Donald Trump es un héroe. ¿Qué héroe? ¿Qué héroe si Donald Trump es un choteado? Su propio país no lo quiere, nada más que ustedes, los magatrumpistas. La derecha más insoportable y más sucia y más vergonzosa, con algunos cubanos que no tienen historia en Cuba ninguna, que fueron, vamos a hablar, cobardes y pendejos, que nunca levantaron la voz, emigraron por economía para tratar de buscar el sueño americano, que hoy todos sabemos conscientemente que de sueño es una pesadilla. Un terror es lo que viven hoy los emigrantes y los cubanos emigrantes. Un terror, porque todos los días salen con miedo a la calle de ser secuestrado por ahí y llevado a un centro de retención donde no hay condiciones humanas y donde mueren hoy emigrantes. ¿Lo sabemos? Ya hoy no se puede esconder nada. Entonces, ¿cómo es posible que este presidente inmoral, que no tiene moral ninguna, no tiene principio ni ética, va a llamar al pueblo iraní que se volca a la calle a que ocupen sedes del gobierno y que si hay un muerto, él va a invadir o él va a agredir a los iraníes? Basta de alarde, chicos. Por eso digo que compartan, por eso es que yo tanto digo, compartan. Ya pronto voy a salir en vivo, porque ya tengo preparada mi laptop para empezar a hacer programas en vivo, live en vivo, que van a salir desde mi canal hacia Facebook y hacia TikTok y posiblemente hasta Instagram. Pero es forma de que ya que no me comparten, que alguien nos escuche, ya que discúlpeme que tenga que tener que decir así, yo comparto lo de todo el mundo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, mis hermanos. Ya yo estoy cumplido. Yo no tengo miedo de ir preso o que morirme en un campo de concentración de eso. Yo estoy más que probado. Porque yo pasaba ya por la... Yo fui... A mí me pasaron por la candela, ¿entienden? Y cuando tú pasas por el fuego, tú estás probado. Rayado, Abacuá, está probado. Que fue militar y está probado. Y no le tiene miedo a nada, ni a la tortura, porque si ustedes hubieran visto cómo me curaron cuando yo tenía el cáncer, que me tuvieron que abrir la barriga, de tirarme de los 25 puntos, 12 puntos y exprimirme, porque había cogido una infección producida de la misma manipulación. ¿Cómo sentí el dolor? Y los que estaban allí decían, ¿cómo es posible que tú te mantengas así? Después me volvieron a abrir, me volvieron a limpiar, me volvieron a exprimirme. Y aquí estoy, mi hermano. Aquí estoy, feliz y contento. Peor que eso, que es como una tortura, sentir aquellos apretones dentro de tu propio intestino, con la barriga abierta como tuve, que le he mostrado algunas fotos a algunos, por un mes abierta, y que fue cerrándose. Y que cuando llegara mi médico se diera cuenta que no estaban haciendo el tratamiento como era y me volvieron a exprimir para sacar, porque volví a coger infección.
Y entonces él puso cómo debía de cerrar y en 15 días se cerró la herida. Y aquí estoy. Más que eso, de ver la muerte aquí y no tener miedo. Si me tengo que ir, me voy contento porque ya he cumplido la obra de la vida. He sido buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo, buen cubano, buen revolucionario. No tengo nada de qué arrepentirme. Nada de qué arrepentirme, mi querido hermano. Por eso estoy en este canal y por eso el punto de vista y por eso luchamos a favor de Cuba, de los cubanos y de la familia cubana y de la revolución cubana. Revolución que va a estar por más de lo que puedan pensar, porque el objetivo de esa revolución es el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Una revolución cuyo sistema económico es perseguido, bloqueado. Y vuelvo a preguntarle, si el socialismo de Cuba es fallido, fracasado, no sirve, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos utiliza tantos millones, 35 millones de dólares, que van al bolsillo de los políticos, no van al bolsillo de los que están en Cuba? Porque la miseria que se recibe en Cuba para esos pequeños grupos contrarrevolucionarios no pasa de miles de dólares. Y a la hora de repartirle son 50, 100 y más nada. El tipo que mejor vivió fue el descarado ese que ahora está en los Estados Unidos, que le mandaban java de comida, dinero, y el Ministerio del Interior le cuidaba la comida. Fíjate si era tan descarado. Y ahora va diciendo que cuando se daba golpe en la cabeza Pepe Martillo. O sea, José Daniel Ferrer, todo el mundo sabe de quién hablo. Un inmoral, cornudo, y que su hermano ahí en los Estados Unidos que está viviendo a costilla de él. Y a costilla de la política. Y ahora tiene finca en los Estados Unidos. ¿Cuántos presos políticos hay en Cuba? Bueno, pues hay unos ciento y tantos presos políticos que no han hecho nada extravagante, solo tratar de provocar problemas en el pueblo, agrediendo, porque yo le voy a decir a ustedes una cosa, protesta pacífica el 11 de julio no hubo, porque yo la viví, yo las vi, y llamaron a mi hijo un grupito de muchachos de su propia escuela para irse a la protesta. Le dije a mi hijo, usted se queda, porque yo no voy a ir si usted le pasa algo después a la prisión a llevarle nada. Usted se pudre si pierde su carrera de médico. No, papá, yo no voy a ir a ningún lado. Y después esos muchachos que fueron detenidos, le dieron libertad y le dejaron terminar la carrera de medicina. Tiraban piedras, rompían vidrieras, atacaban autoridades, tiraban botellas encendidas, atacaban autos de policía. Pacífico. Pacífico. ¿Y dónde? ¿Por qué era alentado? Porque un grupo que fue pagado, le dijeron tírense a la calle, que ahora sí se acaba la revolución. ¿Y pacífico de qué? ¿Quiénes fueron presos? Esos estúpidos infelices, esos imbéciles infelices, que se petaron a hacerle juego a ese grupo que está en los Estados Unidos, que nunca ha hecho nada, que no va a venir, que no va a jugársela, porque ellos cuidan más su ano y su vida que la vida de los que están adentro. Oye a la loca esa, porque es una loca perversa, de la odiosa, porque un Dios no odia, ni dice tírense a la calle, porque ella nunca se tiró a la calle. Ella lo que hacía era espectáculo. Ella hacía espectáculo que se filmaba, y esos espectáculos que ella hacía lo ponía en las redes. Pero era muchipila, era una pochumbá, no era nadie. Y sin embargo, le cantó al cumpleaños de Fidel, estaba en NG La Banda, iba a los santos. Son gente que son veretas, que para donde sopla el viento ellos soplan, igual que el descarado de la super loca, pájara loca de Otaola. ¿Qué ha hecho Otaola? ¿Cuál es estar en un programa, tirarle a los cubanos, tirarle a los artistas, hablar de chismes y bretes, de gays, que eso es lo que se caracterizan los gays, que me perdonen, pero no ha hecho nada? Se intentó ser alcalde y no llegó a nada, porque en personas como esta, todo el mundo sabe lo que da. Y nadie va a querer un alcalde podrido, pedófilo, como igual que el presidente de los Estados Unidos. Mis hermanos, estamos viviendo un momento histórico donde estamos viendo
que las bestias se están levantando con sed de venganza y no le importa si matan a un niño, si matan a una mujer, si matan a su propia familia, porque lo de ellos es sobrevivir. Ellos están en una purga, vamos a decir así, por destacarse y por tratar de recibir ingresos con este tipo de actividades. Y bueno, hasta aquí la explicación acerca de lo que sucede hoy en los Estados Unidos, de todas las manifestaciones que hay en todas las ciudades, que las he compartido, y que es un poco triste ver cómo estos paramilitares de ahí, estos genocidas, estos asesinos genocidas, sicarios, tienen misiles, tienen explosivos, tienen gases lacrimógenos, lanzagranadas y gas pimienta. ¿Contra quién se están preparando? Con misiles, fusiles y explosivos, gas pimienta y gas lacrimógeno. Eso es lo que está preparando este vergonzoso genocida y asesino de Caligula Trump contra su propio pueblo. Y está pensando en los iraníes. Y prefiere que se violen los derechos de los estadounidenses, de los emigrantes, los derechos civiles, que se pase por encima de la Constitución, que no se respeten las leyes federales, ni se respete el Congreso. ¿Cómo es posible que este señor quiera liberar a Irán cuando él tiene un problema grave internamente en su país y sobre él y los miembros de su gobierno están las manos embarradas de sangre de una ciudadana de 37 años, madre de 3 hijos, que dejara huérfano y que fuera brutalmente asesinada por los sicarios de ICE? Y no hay justificación. Ya hoy todas las cámaras, hasta la misma cámara del propio sicario, demuestra que no fue una amenaza, que fue brutalmente asesinada por estos sicarios. Bien, mis hermanos, a lo que iba, y corto. Existe hoy, para reclamar, cuando hay pruebas contra un ciudadano o contra un presidente o contra una personalidad, existen 2 mecanismos en el mundo que se utilizan para el reclamo de apresar estas personas o detener. Primero se llama Interpol. Es la encargada internacional de reclamar en el caso de una persona que sea probadamente haya cometido un delito y se encuentre en un país y sea reclamado por el tribunal o por el Tribunal Penal Internacional. Ninguno, ni Interpol, ni el Tribunal Penal Internacional tienen pruebas ni documentos que prueben que Nicolás Maduro sea un narcotraficante, que su gobierno tenga narcotráfico, que exista el cártel de los soles. Ninguna. Entonces, ¿cómo un país se va a atribuir el derecho internacional y alterar el sistema político del mundo y el sistema judicial del mundo, secuestrando con una agresión directa a un país que le provoca más de 100 muertos? Víctimas civiles inocentes con un bombardeo en lugares que no eran, ni tenían armas, ni eran de peligro, creando mentiras. Y donde se prueba que estas mentiras que se ha creado para acusar a Maduro, que no tiene jurisdicción ninguna, porque Maduro es un presidente constitucional reconocido por Donald Trump de Venezuela. Por lo tanto, tiene inmunidad diplomática. Y para ser reclamado, ya dije que tiene que ser a través de la Corte Penal Internacional y Interpol, que son los encargados de ejecutar la detención y solicitar la detención. Y ningún de estos 2 órganos, ni en las Naciones Unidas, hay prueba contra Nicolás Maduro. Ahora todos sabemos de las mentiras que siempre ha creado el imperialismo yanqui para apartar, quitar a gobiernos que no
gozan de su aprobación ni aprueban la política de Estados Unidos contra ellos. Y todo el mundo sabe y está ya convencido que el ataque a Venezuela y el secuestro del presidente solo tenían objetivo de apropiarse de los recursos naturales como es el petróleo, como los minerales que hay en tierra rara y los grandes yacimientos de oro que hay en Venezuela y el gas natural. Ese es el único objetivo. Y hace poco le dijeron al presidente, bueno, que no, lo único que era el petróleo. Ahí están los videos. Pero entonces hay gobiernos inmorales como como la Unión Europea y algunos de América que se suman a repetir las mismas mentiras, quedando probado que también son unos lameanos del pedófilo de Calígula Trump. Todos son unos lameanos. Igual que los lameanos que hay aquí en YouTube y en TikTok. Cubanos lameanos de Otaola y de la política, que son cochinos, vergonzosos, anormales, se ven que son anormales. Por eso son mis alumnos de vías no formales aquí, a los cuales yo les dirijo mis directas, siempre. Y les llega. Ya hoy son menos los que me escriben y me atacan, me atacan 2 o 3. Pero antes me atacaban 7 y 8. Ahora me acaban 2 o 3, pero siempre lo mismo, abajo la dictadura, porque tú eres comunista, porque vete para allá, porque no tienen argumento. Lo de ellos es, igual que cuando estoy haciendo mis lives en TikTok, atacarnos. Y a mí me gusta que estén en TikTok, porque a medida que estén hablando porquería, me está subiendo el ranking, que hay gente que está en TikTok mirándome y está escribiéndome, y eso me sube. Aunque sea negativo, eso me sube. Y a mí me gusta, déjalo ahí. Porque tú sigues hablando y tú sigues explicando y sigo diciendo. Entonces, mis hermanos, hoy el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, es una arbitrariedad y una violación al derecho internacional, a las leyes y tratados internacionales y a la Carta Magna de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4. Esto altera, como acabo de decir, el orden político y judicial del mundo, porque hoy cualquier país se puede tomar la atribución de secuestrar al propio presidente de los Estados Unidos o al presidente reclamado por el Tribunal Penal Internacional, que es el genocida carnicero de Tel Aviv, Benjamín Netanyahu, y sin embargo fue recibido en el Congreso inmoral de los Estados Unidos, aplaudido y todo. Aplaudir a un asesino, a un genocida, a un carnicero que tiene embarrada la mano de sangre de víctimas inocentes como niños, mujeres, ancianos y hombres brutales, que son indefensos y desarmados, porque no hay guerra. Ocupan ilegal una tierra para eliminar de la faz de la tierra a los palestinos. Eso se llama holocausto. Y eso es sancionado internacionalmente. Y no hay religión que apoye esto, porque las religiones que apoyan a Israel son satánicas. Satánicas. Porque el pueblo de Dios no mata. Porque Dios dijo, no matarás. Ni dirás falsos testimonios. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es amor al prójimo. Eso es odio. Sed de destruir, de asesinar, de eliminar y de apropiarse una tierra que no le pertenece. Bien, mis hermanos, muchas gracias por todos los que escriben. Yo sé, Camilo, Tony, la señora Josefina, que escribe mucho, muy buena explicando y tiene un gran conocimiento, así también como Isabel, otra que no es cubana, pero tiene un gran conocimiento, Mirta, pues vamos a hablar de Mirta, una cubana americana que tiene un gran corazón, es muy humilde a la hora de hablar, me da las gracias, dice que cómo es posible que hoy los Estados Unidos vayan por un camino de una dictadura, de un régimen represivo que impone el fascista, hoy fascista, nazista, y por qué no, también el ser una persona genocida y criminal como es el presidente o el
aspirante a emperador Calígula Trón. Gracias a todos mis hermanos y una vez más le digo, viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.